Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, pues ya pasaron los 5 minutos de gracia, así que vamos a comenzar. Primero que nada, agradecerles por acompañarnos en esta mañana, en este webinar, pues referente a la NOM, a la normativa mexicana oficial NOM 035. Vamos a hablar de la automatización de los riesgos en el trabajo, ¿no? Bueno, esta es una serie de webinars que tenemos, que hemos lanzado desde Global Suite Solutions. Para quien no nos conozca, vamos a hacer una pequeña introducción, una breve introducción. Vamos a mostrar una, una demo de cómo automatizar precisamente todo este cumplimiento de la NOM 035. Eh, Vamos a tener al final un bloque de preguntas. ¿Sí? Vamos a hacer una serie de preguntas. Por favor, los invito a que cualquier pregunta que tengan en el transcurso del webinar, de la sesión, por favor, pueden hacerla en el apartado correspondiente de Global Suite. Para los que no me conocen, veo a muchas personas conocidas aquí. Mi nombre es Jair Sáenz, de la oficina de Latinoamérica de Global Suite, basada aquí en la Ciudad de México. Mi compañero David Nieto Sandoval, que es el director de ventas de toda la región, pues va a ser quien nos lleve esa presentación, esa demostración de la normativa, ¿no? Como les he comentado, pues vamos a comenzar con una breve introducción en la siguiente diapositiva para aquellos que no nos ubiquen, para que sepan quiénes somos. Um, Muy bien, pues nuestra empresa es Global Suite Solution, ¿no? Nosotros somos una compañía que se dedica a aportar e implementar soluciones tecnológicas en todo lo que es la materia de riesgos, ¿no? La base es toda la parte de riesgos, sino además que hablamos de seguridad, de continuidad, de cumplimiento y de auditoría, cualquier tipo de cumplimiento. En este caso, pues nosotros nos adaptamos a lo que es la normativa oficial mexicana 35, es de lo que va a tratar este webinar, ¿no? Tenemos ya más de 15 años de experiencia, nacimos como una empresa de auditoría y consultoría, es decir, tenemos toda esa experiencia y todo ese background de poder llevar esa implementación y poder asesorar a nuestros clientes con con nuestra herramienta tecnológica, ¿no? Que es Global Suite, nuestra solución. Llevamos más de 10 años desarrollando ese software integral para todos los sistemas de gestión. Pues básicamente nuestro objetivo es conseguir que las compañías sean mucho más seguras y que gestionen sobre todo correctamente su cumplimiento basado en el riesgo, ¿no? Eh, pues para comentar un poco también algunos números, pues tenemos nuestro corporativo, somos una multinacional española con la sede en Madrid. La primera oficina, antes les comentaba, está en Latinoamérica y fuera de España, es aquí en la Ciudad de México. Tenemos representación también en Centroamérica, en Colombia, etcétera, en varios países de Latinoamérica. Y bueno, quería comentarles muy a grandes rasgos en la siguiente diapositiva cuáles son nuestros módulos, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes? En esta diapositiva verán que hay 9 diferentes módulos, cada uno de ellos es independiente. Hablamos desde la parte de seguridad con varios marcos de referencia, varias normativas. Aquí hay únicamente algunos ejemplos de ellas. Sin embargo, lo que quiero es mostrarle todo el ámbito en el que trabajamos, tanto desde la parte de seguridad como la parte de riesgos, de continuidad de negocio, de protección de datos, de auditoría, que es el único módulo que sí que no puede ir de manera independiente, sino que al tratarse de una auditoría de riesgos, tiene que ir en conjunto con algún otro módulo que tenga precisamente esa funcionalidad, ¿no? Sistemas de gestión, y aquí verán pues los incumbentes, los que siempre nos topamos en la mayoría de las empresas: ISO 9000, 14000, 45000. Podemos adaptar cualquier normativa ISO para llevar ese cumplimiento, gestión de servicios, de infraestructuras críticas, que es algo pues muy en boga, ¿no? Por la situación que estamos pasando actualmente. Y bueno, lo interesante, lo que les comentaba también antes en un principio, es esa posibilidad de poder adaptar cualquier tipo de cumplimiento normativo. En este caso, la NOM 035, que es un cumplimiento, una norma oficial y que pues todo mundo debemos cumplir, que hay auditorías en ese sentido. Lo que se ha hecho desde nuestro departamento de preventa es
a adaptar precisamente ese cumplimiento para poder adaptarlo. No me gustaría tardarme más en esta presentación, quería que fuera una introducción muy breve y me gustaría dar paso a mi compañero David Nieto, que es quien nos va a presentar toda esta demostración de cómo llevar este cumplimiento de manera automatizada. Les reitero, por favor, en cualquier momento nos pueden hacer preguntas al final en el bloque de preguntas. Las vamos a revisar, les vamos a dar respuesta a todas ellas en lo que nos dé el tiempo que tenemos para ello y no obstante también pues vamos a enviarles al final toda la información, todas las respuestas, incluso más dudas que tengan, las podemos aclarar al final. David, por favor, Ok, te cedo aquí el paso. muchas gracias, Jair, por la introducción. Bueno, como comentaba Jair, en primer lugar, buenos días a todos y agradecerles su presencia aquí en este webinar. Le voy a indicar un poco aquí en este índice, pues, qué es lo que vamos a ver. Únicamente, pues, una pequeña definición que creo que todos los que estamos aquí, pues, sabemos de qué trata la NOM 035. Y luego vamos a recorrer los puntos, pues, principales de esta normativa y cómo vamos a llevar su ejecución de manera más automática, más flexible, más automatizada, pues, a través de la solución de Global Suite. ¿Ok? Como viene aquí, pues, la definición, los criterios de aceptación que tiene, es decir, cómo vamos a llevar esa gestión del cumplimiento de esta normativa, cómo vamos a pasar la ejecución de la guía de referencia 1, cómo vamos a preguntarle a todas las personas, a todos los encuestados, cómo vamos a hacerlo, los workflows que tenemos para, dependiendo de las respuestas que tengan, poder luego preguntar o no por la segunda parte, igual con la guía de referencia número 2 y la número 3, toda la parte de los informes y luego también la guía de referencia 4 que hace referencia a los planes que se tienen que llevar a cabo para controlar estos riesgos psicosociales que vamos a tener. Únicamente voy a hacer referencia a la definición, pues al final que la NOM 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en el centro de trabajo. Como veis, esta definición no es mía, es sacada de la propia web oficial del Gobierno de México y pues bueno, creo que todos tenéis accesible esta definición. Y sin más preámbulo, pues vamos a revisar estos puntos dentro de la propia herramienta de Global Suite. ¿Okay? El primer punto que hacíamos referencia es la parte de cumplimiento. ¿Okay? Aquí, como veis, le voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Aquí, como veis, este es el interfaz de Global Suite. Si lo veis, es una herramienta que se hace a través de cualquier navegador. Tiene varias formas de distribución, pero la forma más habitual es a través del SAR de la nube para acceder. ¿A qué hace primero referencia la norma o qué referencia tenemos? Tiene una serie de secciones, subsecciones que te pide una serie de cumplimientos que tienes que cumplir, que tienes que tener. ¿Cómo podemos llevar toda esta definición de manera gestionada, de manera clara? Pues a través de Global Suite te ofrece para cada uno de estos puntos que tenemos, aquí tenemos cargada todo el cumplimiento de la propia normativa, indicar si nos aplica o no nos aplica como organización, como entidad. Como sabéis, dependiendo del tamaño, pues hay una serie distintas de exigencias, depende del tamaño, número de trabajadores, de áreas que tengas, etcétera, y identificar si nos aplica o no, y luego si estamos cumpliendo con ello o no estamos cumpliendo con ello. ¿Qué nos ofrece también, además, Global Suite, además de esta gestión de saber si nos aplica o no, en qué estado se encuentra? Llevar a cabo una serie de asociaciones para cada control normativo, llamémoslo así, pues con un gestor documental que tenemos integrado en la propia herramienta. Vamos a poder tener una estructura con unas distintas carpetas, con una serie de documentos en las que vamos a poder asociar esa documentación al propio control normativo. De esta manera tenemos recogido de manera centralizada todo esto. Además de todo esto, no tienen por qué ser documentos en particular, es decir, algo físico, sino que si nos está pidiendo que tengamos un análisis de riesgos psicosociales, veremos cómo en la propia parte de análisis que vamos a ver, cómo llevamos a cabo esos análisis, cómo llevamos a cabo esas guías de referencia, cómo tenemos recopilado la información de las áreas implicadas, de los empleados. La guía de referencia 5 hace mención a
los datos que vamos a solicitar sobre los empleados. Pues también se va a poder configurar y asociar a esta parte de control normativo. Incluso vamos a poder asociar a cada uno de estos cumplimientos lo que llamamos controles. ¿Qué son controles? Los planes que podemos tener, es decir, aquí por ejemplo si filtramos por estos planes de aquí, pues qué planes estamos llevando a cabo para poder cumplir con lo que nos solicita la normativa. Pues si estoy haciendo una conciliación y el acoso, o se está capacitando al personal para el desempeño de sus funciones, vamos a poder asociar todo esto a la parte normativa. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el primer objetivo es saber si estamos cumpliendo o no correctamente con lo que nos pide la normativa y con lo que no estamos cumpliendo, de manera gráfica, poder verlo representado de manera sencilla. Pues tenemos que sí estamos cumpliendo con 34 controles normativos, que no estamos cumpliendo con 3, que vamos a poder revisarlo, y a qué sección, por cada sección, qué porcentaje de cumplimiento tenemos. Y bueno, en un gráfico de araña, etcétera. Lo que nos da mucha más flexibilidad. Y no solo eso, en el lugar en el que tengamos a cabo una auditoría posterior o que queramos revisar internamente, de manera mucho más sencilla, en cualquier momento vemos cómo nos encontramos ante esta serie normativa. ¿Ok? Bueno, como comentaba Jair, cualquier pregunta que queréis ir haciendo, no esperéis al final. Podéis en la área de preguntas que tenéis en vuestro GoToWebinar, escribir la pregunta que será resuelta al final. Si continuamos con el flujo que habíamos definido en la presentación, la siguiente parte que tenemos es la guía de referencia número 1, ¿vale? Esta guía de referencia número 1 lo que nos va a pedir es que preguntemos a nuestros trabajadores por una serie de preguntas. ¿Cómo se hace en Global Suite? Pues lo vais a ver muy sencillo. Tenemos una serie de encuestas. Las encuestas no es otra cosa que una solicitud de información, pero de manera automatizada. Aquí esta es una demo que hemos preparado en la cual hemos configurado, pues las preguntas son las mismas, pero ¿cuál va a ser la guía de referencia de Álvaro en primer lugar? Hemos definido esa configuración, a quién se le va a preguntar, de qué fecha hasta qué fecha va a estar abierta esta encuesta y a esta persona le llega un correo. Mediante este correo, a él únicamente le van a llegar las preguntas que tiene que contestar sobre la guía de referencia. En este caso está hablando de la guía de referencia número 1, en la cual hace una serie de preguntas para saber si necesita una revisión clínica o dos. Perdón, una revisión clínica o no. Y se divide en dos partes. Una primera serie de preguntas que te van a dar como resultado si es necesaria una revisión clínica o no. Yo aquí, si modificara esto y pusiera no, pues automáticamente me va a indicar que no necesita una revisión clínica ya a la fórmula que tenemos definido. Bueno, en este caso era muy sencilla. Con que una de ellas sea así, ya te indica que es necesario llevar a cabo una revisión clínica, como vemos aquí. Esta le voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Aquí estamos preguntando a Álvaro. Aquí incluso se le puede incluir información de la encuesta para que se le describa exactamente qué es lo que se está solicitando, ¿vale? Y todo lo que se va rellenando queda aquí reflejado. Para que yo soy Álvaro y yo no sé, tengo duda en alguna de las preguntas, podría que añadir una pregunta, ¿ok? Directamente en esta parte de seguimiento. Le voy a añadir, indico, no entiendo la pregunta número 2, por ejemplo. Y avisa al responsable. De esta manera, yo envío un correo al responsable de esta publicación, pues puede ser al responsable de recursos humanos encargado de hacer esta consulta o a un equipo consultor que hemos contratado. Desde esta vista, el propio responsable de la publicación ve la pregunta y podría contestar. ¿Vale? Pues explicado en la información de la encuesta. Igual, se le puede avisar al responsable, esta información, una vez que guardemos, queda aquí actualizada, ¿vale? Y vamos metriciando la encuesta. Esto lo hemos visto para Álvaro, pero por supuesto se puede hacer para todos los trabajadores que tengamos. ¿Qué ventaja te aporta hacerlo esto a nivel de encuestas? Hacer la configuración, se lo envías a todas las personas que tengas que enviárselo y esta forma que al final, pues habitualmente, ¿cómo se suele hacer? Es decir, creo que todos vosotros, si no lo habéis hecho, habéis estudiado cómo se hace, pues una persona que acompaña a las personas para preguntarle de manera personal, explicación, es decir, lo que tarda mucho más tiempo y sobre todo esa recopilación, esa consolidación. Seguimos con el proceso. Hemos hecho la guía de referencia número 1. Esta persona ha finalizado la encuesta, yo desde el propio Global Suite podría visualizar esta encuesta y si veo, bueno, que es correcta, que está todo contestado, aunque aquí, como veis, nos marca con asterisco las preguntas que son obligatorias. Si no contesta todas las preguntas que les exigimos,
el propio sistema no le deja guardar ni finalizar. Hemos revisado que está correcto por el motivo que sea y podemos consolidar. Una vez consolidado, lo que hace es alimentar, me vengo aquí directamente a la parte de análisis, en nuestra parte de, en este caso le damos inventario, aquí tenemos a todas las personas que estén involucradas, este es un ejemplo más conciso en el que tenemos en este caso estas 6-7 personas, vemos como aquí ya tenemos la recolección de toda la información de las personas. Si en esta primera parte necesitan revisión clínica o no, en el caso de que sea así, ya le podríamos enviar la segunda encuesta en el que hay preguntas más específicas para identificar si finalmente se necesitan una valoración clínica posterior. La guía de referencia 1, pues un poco para recordároslo, se divide en dos. Este primer grupo de preguntas que tenemos aquí, que si es sí, te exige preguntar por la segunda parte y ya después de este segundo grupo de preguntas, ver si de verdad se necesita valoración clínica o no. Segundo nivel de valoración clínica, pues hemos visto que para el caso de Álvaro, sí es necesario hacer ese siguiente nivel. Pues tenemos la guía de referencia 1, revisión clínica de Álvaro, en el que se le pregunta por este grupo de preguntas. Funciona igual que antes, ¿vale? Es decir, aquí a Álvaro se le ha preguntado ya por el resto de preguntas que tenía aquí. Si no, ya automáticamente le va a dar el valor. Imaginar que nosotros no queremos que Álvaro o Pepe o Juan, quien sea, no queremos ver que él sepa ese resultado. Podemos en la configuración ocultar el resultado de la valoración clínica para que él no pueda ir jugando con los valores para que le dé que no, porque tenga miedo de que piensen que esté loco o porque piensa que va a ser malo para él en la empresa, etcétera. Pues podemos ocultar este valor para que esta persona no lo vea en las preguntas, pero que nosotros internamente sí veamos esta información. ¿Ok? Es muy importante que aquí entendáis cuál es la diferencia entre las personas que están administrando, habitualmente pues suele ser el equipo de recursos humanos, con las personas que están respondiendo. La persona que está respondiendo no va a ver otra cosa que no sean los cuestionarios que le estamos enviando. Es decir, aquí, si os pongo el ejemplo mejor de la parte de publicar encuestas, y aquí yo, como tengo mi encuesta de guía de referencia 1 de Álvaro, él solamente va a hacer a través de estos enlaces que le llegan por correo y esta va a ser la única visión que tenga. Es decir, unos cuestionarios que en vez de llegar a través de un Excel o de un papel, pues le llegan a través de una herramienta, que en este caso pues es Global Suite. No va a tener otra visión distinta, donde él aquí contesta a sus preguntas. Y como veis aquí queda todo registrado las respuestas que se han ido tomando. Vale, pues ya hemos conseguido los resultados voy a cerrar todas las demás pestañas. Vale, ya hemos visto cómo obtenemos los resultados de manera automática de la guía de referencia 1. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la guía de referencia 2 o 3. ¿Qué te identifica para que sea la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3? Únicamente el número de trabajadores. La guía de referencia 3 incorpora más serie de preguntas que la guía de referencia 1, perdón, que la guía de referencia 2, pero al final el funcionamiento es el mismo, solamente por cambiar los rangos en los que te identifican los riesgos. ¿Cómo llevamos a cabo este procedimiento? Pues de manera muy similar a la parte que hemos visto anteriormente. En este caso, las encuestas que vamos a llevar a cabo, podemos hacer la guía de referencia 2 a Álvaro, ya que pues que su revisión clínica salía 2 que sí, o porque digamos son las preguntas que tenemos que llevar a cabo. Y igual que antes, perdón, que me miro desde la publicación. Publicar encuestas, guía de referencia 2 de Álvaro, y la vemos aquí. Igual de Álvaro, pero esto es otra configuración porque estamos hablando de otras preguntas. Y cuando accede a través del enlace, en este caso le estamos preguntando por la guía de referencias 2 y 3. Y como veis, yo puedo preguntarle incluso de manera directa a varias personas. Aquí sí que lo hemos hecho separado para que tuviese mayor claridad, pero aquí igual que antes, datos generales, y esta encuesta es distinta. Aquí ya tenemos directamente las preguntas que, según la guía de referencia, tenemos para cada uno de ellos. Me preocupo especialmente en el trabajo y va respondiendo con casi siempre, algunas veces, casi nunca. Es decir, dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos, es la respuesta
que vamos a ir dando a nuestra guía de referencia de nivel 2 o nivel 3. Igual que antes, aquí te indica todos los cambios que se han ido realizando, quién fue el que hizo el cambio, es decir, el responsable que lo hizo a través de su IP, ¿okay? Para poder finalizar la encuesta. E igual que antes, vemos indicando la frecuencia para ver. Podemos incluso indicar un campo comentarios, pues, oye, esto es casi siempre, pero yo aquí, porque lo entiendo de esta manera. Entonces, esta primera persona va a poder ir contestando los campos que vaya queriendo. Y si nosotros queremos que hay unos campos que estén bloqueados, vamos a poder bloquearlos, que se vean, que no se vean, etc. Entonces, contestamos a todo lo referente, haría referencia nivel 2 o nivel 3. Igual que antes, pues podemos finalizar la encuesta y una vez finalizada, vemos que se encuentra en estado finalizada y vamos a poder, igual que antes, visualizarla de manera interna. Tenemos nuestra propia tabla de elementos, lo mismo que veía Álvaro en este caso, con las respuestas, y vamos a poder consolidarla directamente desde aquí. Hay otra forma de consolidar todo esto, es decir, podemos consolidar uno a uno o podemos hacer una consolidación masiva. Si nos vamos a la parte de Global Suite, a la parte de donde tenemos la parte de las preguntas, ¿vale? En este caso lo estamos llamando gestión de controles, pero esos campos también se modifican, se adaptan a sus necesidades. Entramos a nuestro propio análisis y tenemos una opción que nos va a permitir consolidar las encuestas que hemos llevado a cabo. Aquí nos aparecen todas las personas a las que tenemos, a las que hemos hecho estas encuestas y vamos a ver cuáles han sido sus respuestas y los datos que tiene actualmente. ¿Por qué? Este proceso, pues según la norma, no tenemos por qué hacerlo una vez y nos olvidamos. Puede entrar gente nueva, pueden despedir a otra, puede ser que durante ese año las condiciones de las personas hayan cambiado y tengan que cambiar la respuesta que han hecho anteriormente. Pues aquí tenemos a Pablo, la información de aquí, la información que tiene inicialmente, ¿ok? Y cuál es la respuesta que ha tenido en las encuestas que ha hecho. Pues mira, aquí era siempre contesta lo mismo, aquí era siempre y ha puesto algunas veces, y nosotros podemos o seleccionar todo para consolidarlo directamente o no consolidarlo, ¿vale? Y se puede imaginar que por el motivo que sea, vamos a consolidar entre las encuestas que han hecho contestaron en 2019 y se lo hemos vuelto a hacer en 2020. Y pues oye, lo habitual sería que directamente la encuesta, lo que ha hecho en 2020, sea lo que tomemos. Pero imaginar que le preguntamos dos veces, uno en enero y otro en septiembre, y queremos que nos dé la media, o queremos que nos dé la peor de los dos, o que nos dé la mejor de las dos respuestas. Vamos a poder consolidar de esa manera. Todo esto viene a través de una fórmula, porque si en la propia guía de referencia, si la veis, dependiendo de la pregunta que sea, ese siempre se puede transformar en un valor de 4 o ese siempre se puede transformar en un valor de 0. Por tanto, tenemos una metodología definida para identificar si esa pregunta es directa o inversa. ¿Qué significa? Si es directa y es siempre, el valor va a ser 4. Si es casi siempre valor inverso, pues el valor va a ser 1, me parece que era, ¿vale? Para tenerlo directamente configurado esa metodología y no tener luego que estar haciendo fórmulas raras para hacerlo. De esta manera podríamos consolidar de solamente una ocasión todas las encuestas que hemos lanzado para actualizar toda nuestra información. Ok, ahora lo que hemos tenido es, pues, hemos preguntado a todos, pero sí que nos pide una serie de niveles que tenemos que evaluar para ver eso. ¿Dónde vemos esto? Pues en varias opciones. Una es en la propia parte de análisis de riesgos psicosociales. Para cada una de las personas, nosotros lo que hemos hecho ha sido separar estos tipos de riesgos en cuáles son los que tienen definidos en la propia normativa: violencia laboral, carga cualitativa, deficiente relación con los colaboradores, etcétera. Vemos los datos que nos han dado de las preguntas que hemos hecho, que como veis las preguntas las tenemos aquí abajo con sus respuestas, y nos da el valor de la calificación por cada ámbito de riesgo que estamos tomando. ¿Vale? Aquí tenemos el valor por cada ámbito con el juego de colores para saber
cuáles son los ámbitos que actualmente nos están en un valor más alto y que debemos de evaluar cómo se encuentran. ¿Ok? Luego vemos que hay otras agrupaciones de riesgos que ahora en otra vista os mostraremos cómo funciona. ¿Ok? Si regresamos atrás, aquí vamos a poder ver como si calculamos cuál es el riesgo total de cada una de las personas, los tenemos aquí. Pues 174, 174, 130, 60, 45, que revisando las tablas que tenemos aquí de referencia, identificamos, pues, oye, Carmen, Pablo y María, pues tienen los riesgos psicosociales por las nubes, que se corresponde al nivel tal que indican las tablas. Pues Manuel está en 45, pues que está bien y a lo mejor no tenemos que ver hacer nada contra él. ¿Dónde están estas guías de referencias cargadas con estas relaciones? Pues en Global Suite, directamente en lo que llamamos catálogos de análisis, ya tenemos esta asociación hecha. Aquí tenemos el catálogo de la NON 035, donde identificamos para cada categoría, que es la única, que es la de personal, cuáles son los grupos que tenemos de ámbitos de riesgos y cuáles son las preguntas que hay por cada una de ellas. ¿Para qué es esto? Si entra una nueva persona, únicamente clicando en este botón que tenemos aquí de proponer los riesgos de este catálogo, ya se cargan, al igual que las preguntas, para que se le envíe esa encuesta y pueda responder a las preguntas de manera automática. No que tengamos que ir manualmente cargándolas, que tengamos luego que hacer otra serie de actualización más complicada para hacerlo, sino que todo de manera muy ágil, ya con todo percalado en la herramienta, vamos a poder llevar este proceso pues, de manera mucho más sencilla. Ok, ¿qué más información tenemos que ver sobre todo esto? Pues si vamos a la parte de evaluación de riesgos, pues se van a presentar una serie de gráficas para identificar cómo nos encontramos y también para poder sacar una serie de tablas. Aquí vamos a poder ver pues, cuáles son los riesgos dependiendo de los ámbitos de riesgos que tenemos. Para cada una de las personas vamos a poder identificar cuáles son los ámbitos de riesgo que tienen, cuál es su valor y cuáles son las preguntas que se le han hecho con las respuestas que han tenido para ellas. Aquí vemos la frecuencia. ¿Vale? Y esta tabla es dinámica para poderla descargar tanto en un informe en Word como la propia tabla, como filtrar por agrupación de riesgo, como filtrar por pregunta, como filtrar por clasificación, con lo que nosotros queramos. Aquí vemos los ámbitos, vemos las preguntas, vemos las respuestas a las preguntas que tenemos para cada uno de ellos. Ok, pues yo mejor filtro. Yo quiero ver solo las preguntas que han respondido siempre. No sé, me estoy inventando. Pues la propia tabla dinámica te lo filtra para identificar pues cuáles son esas preguntas. O quiero ver solo los de Álvaro, quiero ver solo los de, muy importante, los del área de recursos humanos, los del área de compras, a ver si es que la parte de compras tienen un mayor valor de riesgos diferente a lo otro. ¿Ok? Tenemos otra serie de vistas que también vamos a poner aquí, como ver el propio listado aquí llamamos de riesgos, de ámbitos de riesgos, en los que nosotros podemos definir pues, cuál es para nosotros un nivel de riesgo aceptable, apetito de riesgos, o sonará más para toda la gente especialista en riesgos, pero sí que es algo importante para saber qué es lo más preocupante que tenemos que evaluar, qué ámbitos de riesgo son los más preocupantes, como vemos aquí, por la violencia laboral, estamos dando cuenta que coincide para varias personas que está muy alto, pues tenemos que tener especial interés en eso. Y algo que me parece a mí de lo más interesante es una vista para identificar cómo son los niveles por agrupación de riesgo por persona. ¿Ok? Aquí vemos cuáles son los generales, en este caso para Pablo, yo puedo filtrar aquí, pues le doy a Manuel y me dice cómo son estos factores de riesgo para Manuel. Pero yo si quiero ver una serie de agrupaciones que en vez de ser del nivel más alto, pues que sean del segundo nivel, de este tipo de agrupación de riesgos, o de ámbitos de riesgo, mejor dicho, tal y como la definición de la normativa, y me sale esta información de la agrupación, donde veo que lo que tiene más alto es la carga de trabajo. Pues inicialmente no identificado, pues Manuel tenía una valoración que era nivel bajo para una general, pero me estoy dando cuenta que lo que es carga de trabajo, posiblemente debería revisar estas preguntas que tiene, porque vemos que es un valor que de manera acumulada supera pues, ritmos de trabajo acelerado, la carga mental, las cargas psicológicas, porque está teniendo una serie de resultados más altos de lo que debería corresponder con algo normal.
¿vale? Para tener también esta visión diferenciada. Hay más gráficos que pueden ser de manera automática. Es decir, es un poco también, quería representaros a nivel general cuál es uno de ellos, pero si queréis ahora las preguntas podéis mencionar por alguno que veáis necesario, porque sí que se pueden configurar y visualizar para que una vez que tengamos los datos recogidos, obtener la información de manera automática y poder evaluarla de mejor manera. Y ahora pasamos a la guía de referencia número 4. ¿Ok? No me quiero tardar mucho tiempo porque sí que me gusta que podamos debatir un poco sobre las preguntas y sobre todo ser conciso en los pasos que tiene cada guía de referencia. Vamos a la guía de referencia número 4. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo te apoya Global Suite? En primer lugar, te apoya diciéndote cuáles son los ámbitos de riesgos que están superando los niveles de riesgo aceptables que hemos definido. Pues como vemos, en todos, pues casualmente, en este caso, experiencia laboral en esta empresa. Parece ser que ahí está en una mala zona. Entonces, ¿qué hemos hecho para esto? Pues según las recomendaciones de la guía de referencia, aquí tenemos una serie de planes, de acciones que hay que llevar a cabo, que los podemos también tener precargados de la herramienta y asociarlos cuando sea necesario. Pues hemos decidido concienciación en el acoso, que se ha asociado tanto a Carmen como a María, como a Pablo, como a Paula, con una serie de tareas que hay inicialmente. Pues esas tareas somos nosotros las que los definimos, qué acciones se van a llevar a cabo, por qué responsable, por qué personas. Si entro en esta parte concienciación en el acoso, vamos a ver cómo estos datos, bueno, se pueden configurar para ver qué queremos aplicar, incluso podemos indicar, tener una serie de indicadores asociados, que bueno, es algo más complejo, podemos explicar más profundidad si así lo deseáis alguno de vosotros, las acciones que vamos a llevar a cabo, identificando quién es el responsable, en qué plazo tiene que llevarse a cabo, una vez que se finalice, qué fecha es su fecha de fin, qué recursos necesitamos, cuál es su descripción, ¿ok? A qué riesgos está asociado, es decir, a qué personas y para qué ámbito de riesgos es el que queremos mitigar con esta asociación, a qué personas se le va a dar esta concienciación, ¿ok? Si tiene algún tipo de, si repercute a las áreas a las que son estas personas a poder ver, si tenemos evidencias para demostrar que esto se va a hacer, si tiene alguna relación directa con la normativa que estamos viendo, es decir, si esa normativa que veíamos en primer lugar, si hay una serie de controles normativos, vamos a poder asociarlo directamente que habéis visto la parte inversa a esta parte, vamos a ver, es decir, toda la información para saber estos planes, a qué tienen referencia, cómo está organizado, de qué fecha a qué fecha se va a hacer y, por supuesto, lo que tenemos que ver posteriormente es ver el seguimiento de, aquí llamamos plan de tratamiento, porque no es esta guía de referencia número 4, de cómo se va llevando a cabo todos estos planes, estas acciones que estamos llevando a cabo para conseguir implementarlas. ¿Ok? ¿Qué pasa una vez que, o de manera, vamos a llamarlo, de manera ejemplar, que habría que hacer? Una vez que se ha hecho todas estas acciones, vamos a poder, pues, guardar esta información, este análisis, en la parte de históricos. Es decir, tú siempre que quieras vas a poder guardar como una foto de cómo se encontraba tu análisis a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pues guardas un histórico sobre este propio análisis y vas a poder a seguir trabajar. Y lo que se debería hacer sería volver a las personas que han recibido esta formación, se le debería volver a enviar esas encuestas, esas preguntas para todos ellos, para que ellos pudieran volver a responderlas y que tuviésemos otro análisis de riesgo psicosocial que a priori debería ser con valores más bajos que anteriormente. Si vemos que no, pues está claro que algo estamos haciendo mal y que no estamos actuando correctamente para mitigar esos riesgos que tenemos ahí. ¿Okay? ¿Qué nos falta a lo mejor definir para la normativa? Luego, como veis, estaba la guía de referencia número 5, que lo que hacía más hincapié era sobre la gestión de los datos que teníamos los empleados, que una serie de definiciones formales, pero igual, estos campos vamos a poder configurarlos en la parte de inventario que veis antes para identificar pues a qué área pertenece, cuál es su cargo, la fecha de alta de baja, la dirección, email, teléfonos, a qué área pertenece, qué roles y permisos tiene, etcétera. ¿Ok? Y que se te va a permitir también llevar a cabo esa guía de referencia número 5 que estamos mencionando. Inicialmente. ¿Okay? Y bueno,
un poco hasta aquí era lo que os quería mostrar en esta ocasión. Es decir, como veis, hemos visto que hay muchas más opciones a lo largo de la herramienta, pero el objetivo de este webinar era centrarnos cómo podemos llevar el cumplimiento de manera efectiva, automatizada y con menor esfuerzo que habitualmente hace. ¿Cómo vamos a poder integrar esto con otros sistemas de gestión? Inicialmente Jair os mencionaba pues otros módulos que tenemos, pues oye, a lo mejor es interesante, si yo ya cuento en Global Suite con un módulo, si puedo empezar con este, pues reutilizar la información. Imaginar, yo tengo un módulo de seguridad de la información, en la que ya tengo da de alta en Global Suite las áreas, los empleados que están, las relaciones que tienen, pues es mucho más sencillo implantar también la NON 035, ya que tenemos una información que podemos reutilizar, o viceversa, a lo mejor es una buena oportunidad pues empezar con esta NON 035, ya introducirnos un poco más en el mundo de los riesgos y poder ampliar hacia otra área. Sí, sobre todo minimizar el esfuerzo, que es el principal objetivo, es decir, optimizar los sistemas de gestión es el principal objetivo que, pues, que tenemos Global Suite y creo que es un poco el que todos tenemos. Y por último, antes de pasar a las preguntas, sí también quería pues, mencionar que al final de ser una en la nube, todos sabemos que ante esta situación de crisis por el coronavirus que estamos viviendo, pues nos estamos dando cuenta que son necesarias en mayor medida ese tipo de herramientas en la nube o estas partes colaborativas, ya sea como esto, para poder seguir con nuestro trabajo de manera eficiente a pesar de los inconvenientes que tenemos. Así que, bueno, si os parece, voy a pasar directamente a la parte de las preguntas. Además de todo lo que hemos explicado y de la grabación que se compartirá con todos ustedes, también en la presentación se han puesto una serie de capturas para que os sea más familiar recordar todo eso. Y igual, si luego cualquier tipo de contacto queréis tener con nosotros, pues también estamos a vuestra disposición. Así que, si te parece, Jair, te cedo la palabra para que podamos revisar las preguntas, las vamos contestando y igual, si no habéis hecho las preguntas, ya veo que hay aquí algunas, pero si queréis hacer alguna otra pregunta en este transcurso, también podéis hacerlas. Sí, sí, gracias, David. Aquí, a ver, aquí hay algunas preguntas que se han hecho a lo largo del, del webinar. A ver, una primera, me parece que comentaste algo al respecto, pero bueno, la pregunta básicamente es cómo se actualiza la información para nuevas incorporaciones de empleados, despidos, cambios, etcétera. Ok, bueno, ahí hay varias formas, como todo al final. Una de las formas que tenemos, y a veces es la que nuestros clientes grandes más utilizan, es pues una sincronización que incluso tenemos a nivel de Active Directory, en el que vosotros, vuestro Active Directory que tengáis, se puede sincronizar con la herramienta, pues asociar los roles, etcétera. Y este es el primer paso en el que se dan de baja las personas que ya no están, se dan de alta las que se dan nuevas personas y como habéis visto, tenemos todas estas plantillas de, oye, yo para nueva persona sé que tengo que preguntarle con todo esto. Automáticamente se lo asigno, le envío las encuestas correspondientes, estas personas contestan la información y de manera pues, casi automática, como habéis visto, se actualiza nuestro universo de riesgos psicosociales en este caso. En el caso de que tengan ese nivel de riesgo sea superior al que consideramos oportuno, pues vamos a tener esa serie de guía de referencia número 4 para tomar las medidas oportunas para conseguir mitigar esos riesgos psicosociales. De acuerdo, gracias, David. Aquí hay otra pregunta también interesante. ¿Se podría integrar esta normativa dentro de una estrategia de GRC? Entiendo que para una empresa también que ya está comenzando a trabajar más en todos los temas o tiene ya una madurez con temas de gobierno, riesgo y cumplimiento. Esto es como se podría integrar o cómo se podría integrar, ¿no? Sí, de hecho se podría integrar y de manera casi, para la gente que es experta en este tipo de estrategia, sería algo pues como muy sencillo. Es decir, al final estamos hablando de que para ello se traduce en otro análisis de riesgo más, únicamente enfocado a personas y además contando con que ya tenemos mucha serie de información que comentaba antes. Ya tenemos las áreas que están, los empleados que pertenecen, incluso algún tipo más de relaciones más específicas que ni siquiera la parte de riesgos psicosociales te está exigiendo, pero totalmente, y de hecho, pues como digo, sería mucho más sencillo que para alguien que no tuviera esta estrategia de GRC. De acuerdo. Aquí otra pregunta también interesante.
para los años siguientes es necesario hacer todo el proceso desde cero. Ok, para los años siguientes, es decir, una de las grandes ventajas de tener un sistema automatizado de todo esto es que no habría que hacerlo de nuevo. Es decir, antes veíamos la encuesta que teníamos para Álvaro, pues al año siguiente, únicamente reutilizando esa encuesta, solamente deberíamos volver a habilitarle esa encuesta para que esta persona, o ahí tenemos dos opciones, o se la pasamos en blanco para que él conteste de nuevo, o le pasamos con datos del año anterior para que él solo modifique las cosas que vea correspondientes. Y imaginar lo sencillo que sería, es decir, botón envía recordatorios a todas las encuestas, se le envía de nuevo las encuestas a todas las personas, estas personas rellenan, desde esa visión global, como ya hemos definido que los campos son obligatorios, hasta que no rellenen todo, no nos va a llegar a nosotros para consolidarla, desde esa visión general que estaban todas las encuestas, vamos a consolidar y en cuestión diría, en cuestión de una semana, 2 semanas, el tiempo que le dejemos, tendríamos todo actualizado sin mayor esfuerzo que 4 o 5 clics. De acuerdo. De acuerdo, David, aquí hay varias preguntas. Voy a tratar de englobarlas en una porque es más referente hacia cuál podría ser el esfuerzo, ¿no? En cuanto a tiempo, recursos humanos, o cuánto puede tomar trasladar, cargar toda esa información que ya tiene una empresa. Por aquí también comentan que hay empresas que ya están trabajando pues para todo, para cumplir con esta normativa. Sin embargo, les está costando mucho hacerlo de manera individual, entrevistas a los trabajadores, etcétera. Y preguntan, son varias preguntas, más que nada de cuál podría ser el esfuerzo, cuánto tiempo tomaría trasladar esa información o comenzar a trabajar de una manera automatizada, ¿no? Para llevar este cumplimiento. Me parece que sí, son bastantes preguntas relacionadas a esto, ¿no? Sobre todo muy orientado hacia el esfuerzo que conllevaría. Creo que viene dado la inquietud, sobre todo pues por los temas o por las complicaciones que pueda generar, y ahora entiendo más a como antes bien comentaste de pues los temas que estamos pasando ahora de la contingencia, de no poder realizar estas entrevistas en persona, etcétera, etcétera. Sí, ahí tampoco hay como tener una respuesta absoluta, pues al final depende, sobre todo Global Suite, como estáis viendo, las que más ha ido son las empresas grandes, a las que tienen si estamos hablando de una empresa de 5 personas en la que las entrevistas las puedes hacer una mañana, pues hombre, consideramos que incluso tampoco sería un apoyo como tal, pero si hablamos de empresas grandes, como muchos de los asistentes aquí pertenecéis, pues, ¿qué te permite? Esa recolección masiva de toda la información. El tiempo, pues, ahí también depende un poco casi más del tiempo. El tiempo de preparación, pues, no te lleva más y poniendo mucho tiempo, no te lleva más de un mes, ¿ok? En preparar todo esto y ya siendo bastante laxos con el esfuerzo que se dedicara. A la hora de responder, sería el tiempo que le dejemos para responder a las personas. Es decir, no son procesos largos. Luego, hombre, siempre todo esto pues, suele ir acompañado o de gente experta interna de la propia compañía o de consultores expertos en estos términos. Nosotros tenemos partners que ayudan a todo este servicio para ayudar a cumplir con esta normativa, pero no suelen ser proyectos largos, suelen ser proyectos bastante cortitos, sobre todo si hay implicación y urgencia en espacio de tiempo muy cortos obtener estos resultados y sobre todo que esos resultados ya salen automáticamente. No tienes que trabajar en la recolección, trabajar en la consolidación y luego tener que trabajar también en la, eh, en la fabricación de los informes. Aquí no fabricación, sino que ya vienen dados de por sí. De acuerdo, aquí hay una pregunta más. Eh, ¿Cómo defiendo la gestión de la NOM 035 ante una auditoría de la Secretaría de Trabajo? Ok, pues aquí habitualmente, ¿cómo se puede hacer? Pues varias maneras. La manera más eficiente, podemos crear acceso restringido, es decir, a ese propio acceso de cumplimiento que habéis visto, hay una opción en este caso no la mostré, pero sí hay una opción de auditorías, en la que ellos van a poder ir revisando la información que nosotros le proporcionamos en la herramienta y punto por punto indicarnos si estamos cumpliendo correctamente o no. Y también hay otra opción bastante útil, que igual hoy no teníamos tiempo, a lo mejor no era la finalidad, en la que se pueden generar dentro del propio Global Suite las propias no conformidades, hallazgos, observaciones, acciones correctivas que haya que tomar para poder llevar ese seguimiento. Entonces, pues
nos genera el informe de auditoría directamente y solo utilizando Global Suite, es decir, sí que tenemos ejemplo de muchas, incluso de certificadoras, de entes de gobierno, pues a lo largo de distintos países, que les facilita muchísimo el trabajo a ellos mismos, incluso felicitan al cliente de tenerlo de esa manera organizada y poder auditarlo de manera tan sencilla, lo que siempre favorece a una auditoría favorable. De acuerdo, David. Muy bien, ahí pues muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. No sé si entre alguna por aquí. Si llegamos a recibir alguna otra pregunta, con mucho gusto la contestamos por correo. Quiero agradecerles a todos los asistentes, a David desde luego por la demostración que nos hizo, y a todos los demás asistentes. Las preguntas, la verdad es que muy interesantes. Pues les reitero, bueno, nosotros grabamos la sesión, lo vamos a hacer llegar, además con la información que comentó David antes de la presentación, algunos pantallazos, alguna información más. Quedamos a sus órdenes, quedamos a su disposición para cualquier duda que tengan al respecto. Contamos, como ya también comentó David, con partners expertos en todas estas áreas de los riesgos psicosociales. Entonces, pues estamos a su disposición para ponerlos en contacto, para darles más información al respecto de esta o cualquier otra de las soluciones, ¿no? Que les haya podido también resultar de interés. Sin más, de nuevo, muchísimas gracias. En el correo también van a tener todos nuestros datos de contacto. Cualquier cosa que requieran, quedamos a su disposición. Muchísimas gracias de nuevo a todos.